Hermanos, sería ingenuo de nuestra parte negar que hay razones válidas por las que criticar a la iglesia de nuestro tiempo, tanto por la mala enseñanza como por la mala praxis. Hay muchos motivos por los cuales deberíamos alzar nuestra voz en contra de mucho de lo que estamos viendo, y no niego que eso sea en alguna medida necesario. Y de todos modos, el Salmo 80 nos provee de una solemne advertencia al respecto. Este salmo fue escrito por uno de los hijos de Asaf, que ministraban al Señor en el templo, en la ciudad de Jerusalén, en el reino del sur. Y básicamente lo que encontramos es un clamor para que Dios tenga misericordia de sus hermanos del reino del norte, que habían sido invadidos por el ejército de Asiria en el año 722 a.C. Vemos que él está clamando a favor de Efraín, que es la capital del reino del norte. Benjamín a veces se cita con el norte, a veces con el sur, y también Manasés. Y él clama a partir de la oración sacerdotal de Aarón, que dice, versículo 3, «Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos». Esta misma oración se repite en el versículo 7, y una vez más la vamos a encontrar al final del Salmo, en el versículo 19. La misma idea. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Por lo tanto, dejando a un lado las enemistades que caracterizaban al reino del norte y al reino del sur, aquí vemos a un hombre de Dios que, en vista a la triste situación del pueblo del Señor en el reino del norte, en vez de estar solamente criticando, lo que él hace es derramar su corazón en oración a favor de ellos. Por lo tanto, hermanos, a modo de introducción, la crítica a la iglesia es necesaria, tiene un lugar, pero asegurémonos de que ella nazca de un corazón que se duele por la situación que estamos viviendo y por una vida de oración fervorosa a favor del pueblo de Dios. Bueno, esa es la introducción. Ahora vamos a ver 6 puntos importantes que aprendemos en este salmo. Primero, el acercamiento a Dios, versículos 1 al 3. En este acercamiento, el salmista va a reconocer a Dios como el pastor de Israel y como aquel que está entre querubines. En primer lugar, él nos habla de la cercanía y del cuidado de Dios para con su pueblo. En segundo lugar, él destaca la santidad de Dios, el hecho de que él aborrece y juzga al pecado. Y es interesante que estos dos elementos siempre deben caminar juntos en nuestras consideraciones y en nuestro acercamiento a Dios. Por un lado, Él es un Dios cercano que tiene cuidado de nuestras vidas. Por otro lado, Él es un Dios santo que aborrece y castiga el pecado. Punto número 2. La situación del pueblo. Hermanos, la situación del pueblo era terrible. Ellos estaban bebiendo lágrimas en gran abundancia. Aquel no era un sufrimiento débil ni pasajero, era un sufrimiento agudo y permanente. Además, ellos habían llegado a ser el hazmerreír de las naciones. Nuestros enemigos se burlan entre sí. Hermano, la situación no podía ser peor. Igual vemos en nuestro tiempo, hay tantas razones por las que llorar por la iglesia en nuestros días, que se está apartando de las escrituras, en la cual vemos tantas caídas en el ámbito moral, de la cual muchas veces la sociedad se burla y a veces lo hace con una medida de razón. Pero hermanos, aún al considerar la situación de la iglesia, hay un elemento de esperanza, y es que todo aquello venía de la mano de Dios. Nos habla de su indignación, tu indignación. Tú les diste a comer lágrimas. Tú nos pusiste por escarnio de nuestros vecinos. Y si es la mano de Dios la que pesa sobre nosotros, es a ese mismo Dios al que podemos clamar para que tenga misericordia. Y eso nos lleva al tercer punto. Tercer punto, versículos 8 al 10, el clamor. El clamor. Este clamor, hermanos, es un clamor en el cual hay un reconocimiento del pecado. Versículo 8, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, dice, perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Por lo tanto, hay un reconocimiento del pecado,
hay un llamamiento a la misericordia del Señor, a su gracia que se ancla en su propio nombre, y además hay una apelación a la fama, a la gloria de Dios. ¿Por qué dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Fijaos qué interesante. El salmista, por un lado, reconoce el pecado de la nación y por otro lado clama, Señor, vindica tu gloria, vindica tu nombre a favor de tu pueblo. Estas son realidades que también en nuestra oración siempre deben estar presentes, hermano. Cuando vemos que la situación de la iglesia es difícil, debemos rogar por perdón, pero también tenemos que apelar a la gloria de Dios. Tú has ligado, Señor, tu gloria a la salvación de tu pueblo, por lo tanto rogamos, ven a nuestro encuentro. Muy bien, cuarto punto, la vida, la vida. Versículos 8 al 14, esto es súper interesante. Hermanos, a partir de aquí el salmista utiliza una metáfora común en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Dios, que es la metáfora de la vida, una vida, una vida. Esa metáfora la vais a encontrar, por ejemplo, en Génesis 49, 22, Isaías 5, 1 al 7, Ezequiel 15. Se compara a Israel con un pequeño retoño de vid que es arrancado de Egipto y plantado en la tierra de la promesa. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste. Limpiaste delante de ella sitio e hiciste arraigar sus tierras y llenó sus raíces, y llenó la tierra. Dios echa a las naciones para plantar aquel pequeño retoño y este crece a grado de que sus vástagos proveen de sombra los montes y cedros de Canaán. Los montes fueron cubiertos de su sombra, con sus sarmientos los cedros de Dios. Por lo tanto, aquel pueblo que salió de Egipto fue guiado por el desierto, entró a la tierra de Canaán, echó fuera a las naciones y llegó a ser un pueblo grande, importante, significativo, especialmente en tiempos del reinado de David y finalmente en el reinado de Salomón. Pero queridos hermanos, Dios mismo, después de eso, a causa del pecado de la nación, se encargó de aportillar sus vallados y permitir que la destroce el puerco montés y la bestia del campo la devore. Esta es la imagen del juicio que viene de Dios sobre su viña. Pero lo bello de esto es que a pesar del pueblo de Dios estar en escombros, en este caso el reino del norte, ellos seguían siendo el pueblo de Dios, la viña del Señor. Por eso él sigue diciendo, la planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste, y es en base a que somos pueblo de Dios que él clama, vuélvete, Señor, vuélvete, mira desde el cielo, considera, visita esta viña. Hermanos, nosotros, aunque estemos bajo muchas veces el castigo severo de Dios, seguimos siendo su pueblo. Y es en base a esa realidad que podemos clamar por su misericordia, podemos clamar para que Él venga a nuestro encuentro. Cuando vemos a la iglesia de nuestros días, cuando vemos que muchas iglesias se están apartando a la apostasía y otras iglesias sinceras sucumben al error, podemos seguir clamando por la misericordia de Dios, porque Él sigue siendo el Señor de su iglesia. Y eso nos lleva al sexto y último punto, nuestra esperanza, versículos 17 al 19. Y esto se pone ahora, hermanos, muy, pero muy interesante. Hermano, en estos versículos el salmista nos dirá que la salud de la viña parece descansar en la figura del Mesías. Mira qué interesante. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmaste. Hermanos, aquí evidentemente se nos está hablando del rey Mesías, prometido a David, 2 Samuel capítulo 17, quien vendría a restaurar a la nación de Israel. Por lo tanto, los pámpanos de esta vid dependían de este rey Mesías que vendría con poder y que a partir de su obra y su reinado nos liberaría de la apostasía. Así, no nos apartaremos de ti, nos daría vida, vida nos darás, y nos llevaría a invocar el nombre del Señor, a una vida de adoración y fruto abundante. Y eso, hermanos, es lo que Jesucristo conquistó en la cruz a favor de su pueblo. Estoy de acuerdo con muchos que consideran que el Salmo 80 es el fundamento para Juan, las palabras del Señor Jesús en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y quiero leer los versículos 1 al 5 y con eso terminar.
Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.